Volvemos a Mesa Testigo y ahora nos vamos a dar un lujo que es poder conversar con un amigo de la casa, consultor, político, cordobés, el profesor Daniel Montoya. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mariano? Un gustazo poder conectarme con los amigos de Rosario. La verdad que un placer. Nuestra tierra santa. Tierra Santa, la región Gloria a la región centro. Profesor, quería empezar, bueno, por su mirada, ¿cómo definiría el clima de opinión pública en este momento, estando tan cerquita de las elecciones? Mirá, estamos, Mariano, viviendo un fin de época, pero digo en una expresión, porque esto se ha escuchado otras veces. Recuerdo un libro de Rosendo Fraga que andaba dando vueltas allá por el 2010 respecto al fin de ciclo. El kirchnerismo ha tenido más velorios que un montón han vaticinado finales y todo eso, pero no, realmente estamos viviendo un fin de época en este momento. De hecho, las grandes marcas que han protagonizado la política de las dos últimas décadas, bueno, están, hay una que ya, bueno, explicitó, las dos en realidad han explicitado los dos líderes la voluntad de correrse. Macri lo anunció, Cristina quizás lo hizo en un arrebato, todavía no estamos seguros, pero me parece que el otro día volver a ratificar como que no cuenten con él, eventualmente quizás termine apuntalando la lista de senadores, pero bueno, quiero hacer énfasis en este concepto del fin de época, porque el problema que tenemos hoy es que los finales de época muchas veces no se los puede hacer encajar con los tiempos electorales que define la justicia. Son procesos, si uno va al último que tuvimos, que quizás esta sea una elección además de ser más parecida a 2003 que 2019 y 2015 en términos de un tablero más fragmentado. Los encuestadores me parece que hay un consenso más allá de del número que están presentando, es un tablero bastante fragmentado, además con una situación muy curiosa. Yo ayer subí un mensaje, fíjate que los dos terceros espacios, tanto de la elección de 2015 como de 2019, estaban 15, 20 puntos por debajo del segundo, lo cual les daba una comodidad a las dos grandes coaliciones para configurar sus ofertas electorales. Hoy tienen una situación que es muy compleja porque tenés una foto donde parece haber un consenso respecto a que está punteando lo que sería el tercer espacio, sería la foto de una paso ahora en agosto, sería un Milei punteando con ponele 20, 23, 24 puntos, y después los otros candidatos de las dos grandes coaliciones todos por debajo, con lo cual estamos en presencia de un tablero absolutamente inédito. Y bueno, después por supuesto con todo lo que el impacto esto que tiene eso hacia, sobre todo yo te diría, las dos grandes coaliciones vemos cómo están crujiendo por distintos motivos. Una, de que siempre el espacio opositor necesita la paso como el agua, que Juntos por el Cambio. Por el otro lado, la coalición oficialista cruje por el fracaso. Está enfrentando un proceso electoral con un indicador de inflación de triple dígito, un nivel de aprobación o de humor social, un poco lo que vos empezaste planteando, Mariano. Ayer veíamos un indicador que construye de humor social poliarquía desde hace 2 décadas prácticamente. Bueno, estamos en los niveles más o menos de 2002, una situación inédita y en una zona de crisis. Pero ahora, profesor, a ver, decía recién, bueno, es una inflación de 100% anual, hay estimaciones que la economía va a caer 4% este año, hay un desorden muy importante en el frente de todos, parece imposible que un oficialismo pueda ganar en estas condiciones, o hay algún escenario, por alguna carambola que se pueda dar, que el frente de todos puede llegar a ganar. Mira, el otro día el Teatro Argentino, Cristina claramente activó una estrategia que podríamos decir, como los consultores americanos usan la palabra de underdog. Es la estrategia de que viene corriéndola por detrás y el recurso que tiene es tirar tachuelas en la pista. Bueno, Cristina empezó a tirar tachuelas y tiró en una zona que es la zona
hace tiempo veníamos por ahí muchos hablando de la crisis de Juntos por el Cambio, que en realidad no es una crisis de Juntos por el Cambio, es una crisis del PRO, de la fuerza que lo lideró y que en 2015, tanto en 2015 como en 2019, no negociaba prácticamente nada con el radicalismo, digamos, el radicalismo era como un espacio político consorte, acompañaba al PRO y el liderazgo no era discutido además un simple hecho que al tener la joya preciosa de la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que irradia al área del conurbano, eso te da un liderazgo indiscutible en cualquier caso. Bueno, hoy fíjate, la joya de la corona, el distrito madre y además el que justifica la existencia del PRO, es la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hoy en las encuestas, en cualquier caso, Lustó tiene un nivel de competitividad altísimo y vemos cómo el PRO ensaya distintas variantes donde justamente el problema que tiene es Mauricio Macri quiere imponer la candidatura del primo que está flojo de papeles, o por lo menos está flojo de papeles virtuales, en el sentido de que tiene que explicar de que se corre de Vicente López a la capital porque él fue DJ en la Cava durante muchos años, lo cual lo hace realmente bochornoso y te das cuenta cómo el PRO está teniendo problemas que por un lado van por el hecho de que las figuras de la cantera todas están con problemas. Vemos un Horacio Rodríguez Larreta que no consigue prender en las encuestas, una María Eugenia Vidal que amaga, se tuvo que correr en su momento de la capital a la provincia, después en una de esas lo usan en la ciudad, también amaga con lo nacional. Está como el libreto y las candidaturas, toda la escudería está muy desgastada. Entonces, en este escenario apareció un personaje que le roba las banderas originales y constitutivas de lo que fue el PRO en su momento. Si vamos, que era un hombre que venía por fuera de la política, con una gestión muy exitosa del club, que bueno, ellos dicen ser la mitad más uno, no sé si es cierto, pero bueno, la gestión exitosa, era un hombre que venía del campo empresarial, con mucha gente de extracción de ONGs, extracción empresarial, venían a refrescar la política y supuestamente ellos no hablaban de la casta en aquella época, pero se suponía que venían con un planteo como de inyectarle sangre nueva y aire fresco a la política. Bueno, Milei de repente aparece un personaje que está diciendo en on todo lo que Macri por lo menos ansió durante mucho tiempo de decir, cantar a los cuatro vientos, y que quizás recién empezó a hacerlo después de aquella campaña y la remontada del Sí se puede, en 2019, con una campaña realmente muy buena que yo creo que en cierto modo, y algo que no es reconocido, es el papel que tuvo nuestro Frank Underwood de la política nacional, que es Miguel Pichetto. La verdad es que hizo un gran aporte en aquel momento, me parece que le dio mucha consistencia ideológica al PRO en aquel momento, y de alguna manera me parece que su gran aporte fue tentarlo y hacerlo salir del placar a Macri con mucho mayor audacia. Y bueno, hoy vemos un Macri como que se siente mucho más cómodo y afín moviéndose cerca de Milei. Ahora, profesor, decía recién sobre Milei, que dice en on quizás lo que el PRO o algunos dirigentes del PRO decían en off, pero es muy llamativo porque lo dice a un público, y por lo menos hoy está llegando más un público históricamente peronista, ¿no? Lo que se dice que le está comiendo base al peronismo, jóvenes de los sectores quizás más de clase media baja, que no ven un futuro. ¿Hasta dónde cree que puede llegar Milei? Bueno, a ver, mira, por el lado de Juntos por el Cambio, claramente hay vasos comunicantes muy estrechos, que ese es uno de los problemas. Yo creo que los dos espacios están en muchas dificultades para hacer una paso, por distintos motivos. Por ahí, en el caso de Juntos por el Cambio, se hace una paso encima con dos candidatos que estarían por debajo del rendimiento de Milei. Si Patricia Bullrich llega a perder esa interna, activa automáticamente el canal de fuga de los votantes de Bullrich a Milei.
eso es peligrosísimo. Entonces, eso por un lado. Y después, por el lado de un peronismo, que el peronismo yo no lo veo, me parece que la afinidad de los votantes de Patricia Bullrich y más de Juntos por el Cambio quizás se dan en el plano más ideológico, pero bueno, en el caso del peronismo sabemos que es una fuerza con una impronta. A ver, el peronismo nació de las tripas del Estado y bueno, ya sabemos lo que dijo el Chueco Mazón en su oportunidad, que en el peronismo peor que la traición es el llano. Los peronistas entran en pánico cuando empiezan a verse fuera de los lugares, de los manejos de los fierros del Estado. Y bueno, me parece que también en el caso del propio peronismo, si bien se ha movido en estas 2 décadas en una clave ideológica muy divergente a la prédica que está teniendo Javier Milei en su momento, bueno, de habilitar una interna, pongámosle votantes de Massa, votantes de Scioli, qué tan ajenos se pueden sentir con la prédica de Milei por doble vía. Una por la ideológica misma, que la verdad es que tanto Scioli como Massa no representan de ninguna manera las posturas del Instituto Patria, ni quizás de un corredor que puede ser que represente en esta elección, ponele un Guado de Pedro, un Grabois, cosas de ese tipo. Pero por el otro lado, hay un corredor también muy peligroso por el lado del peronismo, que podría habilitar a una fuga también hacia Milei, es por el lado del voto a caballo ganador o estratégico, en el sentido de que el peronismo, ya hemos visto lo que ha ocurrido en el pasado, navegó las aguas de la derecha en la época, en los 90 con Menem, después se corrió para el otro lado y con los mismos actores. Por ejemplo, uno lo ve, Miguel Pichetto en los 90 fue un cuadro del menemismo, digamos que muy, muy, muy activo, después también fue en los 2000 en otra clave, o sea, el peronismo es un partido de poder antes de que un partido, digamos, siempre la ideología es como que va en un segundo plano. Bueno, obviamente que ha empezado a calar hondo y vemos como Milei le empieza a raspar votos en los núcleos duros peronistas. El otro día veía una encuesta de Esteban Echeverría, por ejemplo, se ve en otros, por ejemplo, en Lomas de Zamora, en La Matanza, se ve un Milei que empieza a mover la aguja en los núcleos duros y es como que está extendiendo, ojo, lo que ya se había visto en la elección de Capital, que era un Milei rindiendo muy bien en los distritos de la zona sur, en Villa Lugano, en Pompeya, en todos esos lugares que son más afines, por supuesto, a la sociología tradicional del peronismo. Ahora, profesor, antes de las elecciones nacionales tenemos una seguidilla de elecciones provinciales, pausaron Neuquén, Río Negro, ahora en mayo tenemos muchas de este tipo de elecciones. ¿Dejan algún tipo de enseñanza, lección, señal, anticipan alguna tendencia con respecto a lo nacional o no? ¿Tiene una dinámica y una lógica muy propia? No, yo creo que no, mayormente no, Mariano. Hemos visto inclusive, por ejemplo, acá han ocurrido en la capital también elecciones con diferencias de 20 días en el mismo distrito que han tenido un comportamiento consagratorio por ahí para el espacio, acá ha ocurrido en Córdoba en el pasado, consagratorio para el espacio político local y por ahí en la nacional había un comportamiento absolutamente divergente. Ahí más bien me parece que esto es un tironeo, por supuesto, de las fuerzas nacionales que van a querer presentar los resultados locales, hay veces conectados con el tema nacional. Esto ya viene de la época de Menem, cuando destacaba esa elección de Perico que tanto dio para la risa. Yo creo que mayormente están desconectadas, por supuesto, me parece que eh, hacen por supuesto, en una de esas a configurar algún clima, pero sin mayor impacto. Perfectamente podemos esperar más en este terreno. Hay un tema acá, Mariano, más de fondo, que me lo comentaba hoy un encuestador, que estamos en un escenario, en una época inédita en cuanto a que los ciclos en este momento para hacer análisis de comportamiento electoral, hoy prácticamente la historia empieza y termina en términos de trimestres. O sea, en una de esas vos tenías el verano,
un verano bárbaro que alguna fuerza estaba liderando y después llega marzo, cometen un error o se diluyen y es como que empieza un trimestre donde la historia empieza a reescribirse de vuelta. Esto los está volviendo locos a los encuestadores, no solo en esos términos, sino como que se están definiendo muchas veces movimientos políticos así de último minuto, donde los electores terminan definiendo su voto el mismo día o la misma semana anterior a la elección en función del clima del momento. Eso hace que yo creo que lo más importante es que, por ejemplo, no se lo pueda tachar al oficialismo. El oficialismo en este momento tiene todas las de perder en términos de el triple dígito de inflación, el nivel de aprobación espantoso que tiene el gobierno, el hecho de un presidente que no puede buscar su reelección, algo inédito. O sea, en el peronismo realmente es un quiebre de tipo histórico, no tenés situaciones de ese tipo. El único que lo hizo fue Kirchner, pero justamente heredándole el poder a su compañera política de toda la vida, no tenés situaciones de este tipo. Entonces, el peronismo hoy tiene todas las bolillas, todos los números como para perder. Pero bueno, en estos términos uno no puede descartar que si logra construir un sendero de un bimestre, de un trimestre de buen humor, si Massa logra pegar alguna, bueno, no se puede descartar que por lo menos como piso llegue competitivo y llegue a meterse en una segunda vuelta que hoy es una gran incógnita. Profesor, muchísimas gracias. Queda pendiente la charla para dentro del próximo trimestre, a ver cómo evoluciona la coyuntura política. Bueno, como siempre, un gustazo y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Un gran placer, les mando un fuerte abrazo y siempre un gusto poder conectarme con los amigos de Rosario. Un abrazo grande. Seguimos con más Mesas de Testigos después de esta pequeña pausa.